Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. El día de hoy vamos a responder un comentario que vi por WhatsApp que me pareció bastante interesante sobre el trabajo con listas dependientes y listas independientes dentro de Excel con selección de elementos por default mediante el uso de macros y fórmulas dentro de esta hoja de cálculo. Todo para que aprendas a hacerlo de manera automática, observando y practicando con este video tutorial. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, yo tengo acá en este punto dos etiquetas que voy a colocar de color azul con fuente en blanco en negrita. Y a esto lo voy a colocar de color verde y esto de color azul, en donde yo tengo 4 categorías de supermercado como Fruver, carnes, aseo y abarrotes, que van a representar a múltiples elementos dentro de una tabla que va a contener en la cabecera el mismo nombre de la categoría. Fíjate que aquí coincide cada nombre de la categoría con el nombre de la cabecera dentro de la tabla que define los elementos o productos de cada una de las categorías. El punto está en crear una tabla con este rango que va a definir mediante la cabecera el mismo nombre y tiene que ser el mismo, y te lo repito ya la tercera vez para que no lo vayas a olvidar, el nombre que nosotros definamos en la categoría. Indicamos que la tabla tiene encabezados y posteriormente en el diseño de la tabla, en este cuadro, yo puedo colocar que esta tabla se llame, por ejemplo, tabla de listas de elementos, y fíjate ahora que desde el cuadro de nombre yo puedo hacer selección a cada uno de los elementos de esta tabla completa, con cada una de las columnas. El punto es crear nombres a partir de la selección. Para ello, venimos a la pestaña Fórmulas, Crear desde la selección y creamos nombres a partir de la fila superior. Clic en el comando Aceptar. ¿Qué logramos con esto? Que los nombres identifiquen cada uno de los elementos de la columna correspondiente con la categoría general. Por tanto, si yo selecciono un nombre, voy a hacer referencia a cada uno de los elementos. Por ejemplo, carnes para carnes, los productos de carnes, Fruver, en este caso aseo, y por último, en este caso abarrotes, así tal cual como lo tenemos. Fíjate la selección cómo se hace. Esto que tú estás viendo acá es una tabla. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a utilizar una función que se llama indirecto. Fíjate, esta función que se llama indirecto, que me permite devolver una referencia que va a contener un conjunto de celdas especificado por un valor de texto. Por tanto, si yo abro la función, fíjate que la referencia o el primer argumento me está pidiendo un string. Yo le paso este string. Al evaluar con F9, la función indirecto entiende que el nombre existe dentro del libro y me devuelve los elementos que están contenidos de manera correspondiente para cada uno de los valores de la tabla. El punto es crear un nombre con esto, un nombre definido. Entonces ubico la celda activa acá, en donde voy a crear el nombre para el elemento de la izquierda y seguidamente vengo a fórmulas, administrador de nombres, posteriormente nuevo, y voy a colocar, por ejemplo, que este nombre tenga el acrónimo DN de nombre y se llame, por ejemplo, dependientes, así tal cual, que va a contener la lista de todos los elementos dependientes, y justo acá voy a pegar la función indirecto con la referencia relativa justo moviéndose a la izquierda. Entonces, clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar y posteriormente hago la selección. Vengo a datos y creo con ellos un conjunto de listas. Este conjunto de listas va a hacer referencia obviamente al nombre de dependientes. Como por arte de magia, estoy creando nombres con cada uno de los valores de lista que van a hacer referencia a cada una de las categorías. Imagínate que estos elementos que yo hice la selección acá son elementos por default. Por tanto, yo voy a crear aquí un poquito más abajo. Yo sé que no es lo recomendable. Tú puedes crearlo en otra hoja o bien puedes crearlo en este punto, en otro rango que no esté debajo de una tabla, pero para fines didácticos, para que esto me deje programar ahorita lo que vamos a programar, yo voy a crearlo justo debajo de esta tabla. Entonces, para ello, voy a crear una etiqueta que se llame lista global, voy a copiarme esto mismo que yo tengo acá, lo voy a copiar acá, y a esto le voy a colocar un color de verde, un color de azul de momento, vamos a hacerlo así, y a esto le vamos a colocar la lista dependiente, vamos a dejarlo tal cual. Aquí voy a crear con datos listas desplegables a partir de la validación de datos
con el origen de las categorías una nueva lista, de tal manera de que cuando yo la seleccione tengamos el mismo efecto que tuvimos aquí en el valor por default. Entonces, para ello venimos a la pestaña Datos, Validación de datos, posteriormente Lista, colocamos igual, colocamos dependientes y seguidamente damos clic en el comando Aceptar. Fíjate ahora que si yo selecciono Fruver, me aparecen todos los elementos de Fruver. Si yo selecciono, por ejemplo, aseo, perdón, me aparecen todos los elementos de aseo. Entonces yo puedo hacer la selección sin ningún problema. Ahora bien, vamos a escribir una macro que lea la hoja y cada vez que yo haga un cambio en esta celda o cada vez que yo mueva esta celda, pues obviamente me haga el cambio directamente en el elemento por default que se encuentra definido en el frente de la categoría. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Dos factores importantes que tenemos que tener en cuenta. Primer factor, activar la pestaña llamada Programador. Tenemos que activarla. Para ello venimos aquí a las opciones de Excel y en esta partecita que se llama Personalizar cinta de opciones, en la parte derecha vamos a tildar la pestaña llamada Programador, fíjate en la pestaña llamada Programador, para que podamos acceder al comando de Visual Basic para aplicaciones. Seguidamente, ¿qué vamos a hacer? A guardar el libro como un libro de Excel habilitado para macros. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a la pestaña Archivo, seguidamente le decimos Guardar como, Examinar, y en esta partecita vamos a ubicar una ruta, la ruta que a ti más te guste o la ruta que tú prefieras. Le vamos a poner un nombre al libro y vamos a seleccionar la segunda opción que se llama Libro de Excel habilitado para macros. Una vez lo tengas así ya seleccionado, guardas el libro para que resista o soporte todo el código que nosotros vamos a escribir, que no es gran cosa, es un código muy sencillo, pero necesito que lo aprendas a escribir para que puedas hacer modificaciones sobre él. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Programador, comando Visual Basic para aplicaciones, maximizar. Fíjate que aquí yo tengo esto de manera oculta. Vamos a abrirlo un pelín. Fíjate que acá lo que voy a hacer es abrir la hoja número 1. El punto es en que yo tengo que abrir el módulo para no escribir sobre un módulo estándar, sino vamos a escribir sobre el módulo de la hoja todas las instrucciones para inmediatamente poder hacer el cambio en la selección. Para ello voy a abrir el módulo 1. ¿Qué voy a hacer aquí a continuación? Vamos a colocar esto en una ventana múltiple para que me deje escribir y posteriormente vengo y lo cierro para que esto no molesten. Ya abrimos la hoja número 1 y quiero que te enfoques justo en esta celda, fíjate, en la celda de 11, que es donde nosotros tenemos la lista independiente y esta es la lista dependiente. Esta lista va a depender del elemento que yo tenga seleccionado. Cada vez que yo haga o efectúe un cambio dentro de la celda de 11, cada vez que yo haga esto, un cambio, él cambia en el valor, entonces lo que voy a hacer es venir a buscar el valor en este rango desde A2 hasta A5, en donde básicamente voy a devolver en la búsqueda el valor que se encuentra en el frente. ¿Cómo carajos nosotros hacemos esto? Lo primero es identificar el evento. Para identificar el evento, combo número 1, worksheet. Combo número 2, evento chain. ¿Para qué sirve el evento chain? Pues para identificar un cambio en cualquiera de las celdas de la hoja. Solo identificar cambios en cualquiera de las celdas de la hoja. Pero necesitamos sobre las celdas de 11. Entonces, para ello, voy a utilizar, fíjate, este parámetro llamado target o este argumento llamado target que se encuentra en la cabecera del evento chain del worksheet número 1 que nosotros tenemos acá y vamos a preguntar mediante una condición si la dirección del target, vamos a colocar la palabra tal cual, punto, calificamos con el punto y llamamos en este momento a la propia dirección que devuelve la referencia de celda de la celda que se encuentra modificada. Target, ¿qué es? O más bien chain, ¿qué es? Chain es un evento. Ese evento está escuchando. Ese evento siempre está pendiente. Cada vez que yo haga un cambio en cualquier celda de la hoja, en una tabla de la hoja o en cualquier lugar de la hoja, él lo que está haciendo es devolver la celda o el conjunto de celdas que están cambiadas o que acabaron de cambiar. Por tanto, yo puedo capturar la dirección de esta celda cambiada y la puedo comparar para ver si es igual en este punto, por ejemplo, a una dirección que contenga la referencia de 11. Yo lo puedo hacer de varias maneras. Puedo colocar acá de 11 y posteriormente puedo colocar el parámetro llamado dirección.
Pero si yo sé en este punto que la propiedad dirección o la propiedad address de un objeto range me devuelve una cadena de texto, pues básicamente yo lo que voy a hacer es aplicar una cadena de texto en donde coloco dos símbolos del dólar y coloco de 11, como si nosotros estuviésemos escribiéndola. Fíjate que la dirección es de 11, aquí te estoy haciendo el intercepto. De 11 está identificando la lista independiente o la lista que contiene la lista global. No se te olvide colocar den e inmediatamente en este punto cerrar el constructor o la condición if then else. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Voy a crear dos variables, pero primero vamos a crear la primera y después creamos la segunda, aunque suene un poquito redundante. Lo primero que necesito hacer es crear una variable que contenga el rango de la categoría. Este rango que yo tengo acá llamado categoría. Para ello, esta variable la creo con dim, fíjate, la estoy creando con la palabra reservada dim y la califico como un objeto de tipo range. Posteriormente la voy a cargar. ¿Cómo cargamos una variable de objeto? Pues obviamente con la palabra set. Coloco rango categoría, va a ser igual al valor de la hoja número 1 que me devuelva la propiedad range en donde yo califique de manera literal con una cadena de texto el rango que se encuentra desde A2 hasta A5. Fíjate que lo estoy leyendo y lo estoy haciendo todo aquí en caliente para que tú veas que esto no es difícil. ¿Esto qué está haciendo? Esto básicamente lo que está haciendo es devolviendo un objeto de tipo range, no los valores de las celdas. Está devolviendo un rango que va desde A2 hasta A5, es decir, está devolviendo un objeto de tipo range. Seguidamente necesitamos ahora encontrar el valor de este elemento o necesitamos encontrar el valor de la lista independiente o de la lista global dentro de todo el rango. Para ello, ¿qué voy a hacer? Pues obviamente necesito crear una variable que me sirva de almacén para guardar el elemento encontrado cuando lo encontremos con un método de búsqueda y referencia. Un método, por ejemplo, como control B, de buscar y reemplazar dentro del cuadro de diálogo de la interfaz de usuario del Excel. Es decir, podemos hacerlo, voy a quitar aquí la palabra din y vamos a utilizar el método, en este caso, por ejemplo, este método de buscar y reemplazar que me permite buscar un valor dentro de un rango de celdas, pero vamos a hacerlo obviamente a partir del código. Para ello creo un recipiente. ¿Cómo se va a llamar el recipiente? Se va a llamar, por ejemplo, celda encontrada. Cuando yo encuentre una celda, la voy a almacenar justo acá. ¿Cuál celda voy a encontrar? Voy a encontrar la palabra SEO dentro de todas las celdas que yo tengo aquí dentro de categoría. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Primero, como es una variable de objeto, necesito asignarle el valor de objeto. Para ello tengo que utilizar la sentencia set que me permite asignarle a la variable de objeto que continúa después de la palabra set el objeto correspondiente a la celda que yo necesite. Para ello utilizo el rango de la categoría, perdón ahí por el sonido, perdón por el sonido, mil disculpas por él. Para ello selecciono el rango de la categoría y le aplico el método buscar y reemplazar. Este método es muy simple, el método fin, el cuadro de diálogo llamado buscar y reemplazar que yo acabo de sacar desde la interfaz de usuario. Abro un paréntesis, ¿qué voy a buscar? El valor que voy a buscar, coloco dos puntos igual, es el valor que se encuentra en este momento dentro de la referencia de celda de 11, es decir, justo acá. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a calificar en la hoja número 1 un rango que contenga la referencia de 11. ¿Necesitamos colocar el punto value? No necesitamos colocar el punto value, aunque si quieres colocarlo lo puedes hacer, pero por default, la propiedad por default viene siendo el punto value, cierro el paréntesis y él lo que va a hacer básicamente es encontrar o guardar en este recipiente el valor de la celda de 11 que contiene la palabra SEO sobre el rango categoría y devolverme el valor de la celda que acaba de encontrar para desplazarme una celda a la derecha y encontrar el valor por default. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo suprimo el valor de esta celda? Entonces aquí no hay un vacío. No lo voy a encontrar. ¿Podemos originar un error? Claro que sí, podemos originar un error. Entonces yo necesito controlar ese error. Lo primero que voy a hacer es decirle,
el valor que me tiene que devolver la celda encontrada es un valor válido, no puede ser un nothing, no puede ser un nada, no puede ser un vacío, no puede ser un blanco. Para ello califico mediante la expresión not si el valor de la celda encontrada es un nothing o no es un nothing, entonces quiero que haga el desplazamiento. En caso contrario, mil disculpas allí por el sonido. En caso contrario, quiero que tomes el valor que se encuentra dentro del rango de la celda, en este caso E11, y lo borres, lo suprimas. Entonces fíjate, vamos a irnos por la parte falsa. Llamo a la hoja número 1, me traigo el rango, califico en este punto de manera literal el rango de celda o en la celda E11 y posteriormente en la propiedad value, aunque ella es por default, yo puedo colocar que por favor me coloque un vacío. Y este vacío básicamente va a borrar el valor de la celda que se encuentra acá. El de la dependiente, cuando yo borre el valor, porque al no encontrar un valor vacío dentro de la de 11, dentro de todo el rango categoría, pues obviamente sigue la instrucción y borra el contenido de la celda de 11. Ahora, ¿qué pasa si el elemento del recipiente de la celda encontrada efectivamente no es un nada, es decir, es un valor que acabo de encontrar dentro del rango? Pues obviamente le digo que lo coloque. Para ello califico con hoja 1.range el valor de la referencia E11, es decir, el valor que va a contener la lista dependiente que depende del valor que yo tenga seleccionado dentro de la lista global que apunta directamente a la categoría y que la acaba de encontrar. El valor por default que vamos a colocar es el que se encuentra justo en el frente. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Pues obviamente dentro de la celda encontrada aplicando la propiedad de ref o la propiedad offset, en donde me voy a mover 0 filas hacia arriba, 0 filas hacia abajo, una columna a la derecha, es decir, el valor de 1 y listo, eso es todo. ¿Tengo que calificar con la propiedad value? No, no es necesario, porque un objeto de tipo range, la propiedad por default es value, por tanto la puedo evitar. Esta es la macro que tengo que escribir, sí, ¿verdad? ¿Fue difícil? No, no es difícil, vamos a probarla. Entonces, si yo vengo y selecciono, por ejemplo, Fruver, fíjate, aquí ya puso limón, el elemento por default. Si yo vengo y coloco carnes, pues pone la res, el elemento por default. Si coloco aseo, me dice que la esponja es el elemento por default. Y si yo coloco abarrotes, me dice que el aceite es el elemento por default. Si la suprimo, la suprime. Ahora bien, ¿yo puedo cambiar el valor dentro de la lista dependiente? Claro que sí. Seleccionemos carnes, elemento por default la res. Pero yo quiero seleccionar este otro elemento, chorizo, entonces lo puedo seleccionar. Quiero colocar abarrotes, el elemento por default es aceite. Pero yo lo puedo cambiar manual, claro, sí, puedo colocar atún en lata. Quiero colocar, por ejemplo, Fruver, el limón. Pero mira, yo quiero colocar en melón, entonces pongo melón. Si quiero colocar, por ejemplo, en este caso aseo, la esponja. Yo no quiero la esponja, quiero el jabón en barra. Pero mira, yo quiero que el aseo ahora sea, por ejemplo, el cloro. Entonces, cuando yo haga un cambio en la selección, fíjate que él cambia en automático. Una macro simple, una fórmula indirecto, un conjunto de nombres dentro de una tabla y problema resuelto. Bien, mis amigos, espero haber sido claro y a la persona que hizo la pregunta o que leí la pregunta en un chat de WhatsApp pueda disfrutar de este video y pueda aplicarlo en sus casos particulares con Excel. Recuerda, si este video te gustó, déjame un like, me encantaría también bastante que lo comentaras y por supuesto, dame tus ideas o lo que tú requieras que yo haga en Excel para solucionar tu problema, que con gusto lo soluciono en los siguientes tutoriales. Mi nombre es Andrés, un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Muchísimas gracias por aguantarme en un video tutorial más y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y chao.